¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? Robos, asesinatos, masacres. La maldad puede ser de muchas maneras, pero hay casos que estremecen más que otros, obviamente, especialmente cuando las víctimas son las más vulnerables de la sociedad, los abuelos. Aunque son consentidores, tiernos, con mucha experiencia y sabiduría, el 16% de los adultos mayores en México sufre rasgos de abandono y maltrato. Uno puede llegar a pensar que nadie sería capaz de lastimar a seres tan indefensos que no tienen la fuerza para defenderse. Sin embargo, hay criminales que carecen de corazón. Pero, ¿y si los propios asesinos son sus seres queridos? Esta historia que le voy a contar es jodida, es terrible. Es la de un tipo que drogado mató a golpes a su mamá. El crimen se torna aún más oscuro. En este video entonces hablaremos de 3 casos sucedidos en México en la actualidad en los que quienes se supone que debían velar por el bienestar de los ancianos hicieron todo lo contrario. Escenas macabras y perturbadoras que te van a helar la sangre. Doña Juanita era una señora de más de 80 años. El primer caso ocurrió el sábado 14 de junio en las calles de la colonia San José Ticomán, en la alcaldía Gustavo Amadero. Era un día tranquilo, la gente disfrutaba del descanso laboral y del buen clima. Nadie imaginaba lo que había ocurrido momentos antes dentro de una casa como cualquier otra. Aparentaba hacer un paseo común de un hijo que llevaba a su madre en una silla de ruedas. Andaba tranquilo por calles del norte de la ciudad. Javier Juárez, de 48 años, salió de casa de su madre de 89 años junto con ella. Salieron a la calle y él la llevó a pasear empujando su silla de ruedas. En un video, de hecho, compartido por el periodista Carlos Jiménez, se puede observar al sujeto sosteniendo la silla de ruedas envuelta en cobijas. Debajo parecía estar la anciana. La colocó en la silla de ruedas y avanzó por la calle de Palmas. Llegó hasta Guillermo Mació, dobló a la derecha, avanzó aproximadamente 200 metros hasta una iglesia donde le dieron alcance las vecinas y lo obligaron a regresar. La gente pasaba por el lado como si nada. ¿Por qué? ¿Qué podría ser lo extraño en un hijo pasando tiempo de calidad con su anciana madre? Pareciera que la cubrieron así para evitar el frío y la lluvia de los últimos días. Sin embargo, algunos testigos que pasaban por el lado comenzaron a notar que algo no andaba bien. La mujer mayor estaba inmóvil y aunque esto podía deberse a su avanzada edad, algunos no pudieron pasarlo por alto y preguntaron al sujeto si su madre se encontraba bien. La gente se le acercaba y le decía que estaba dormida. Policías se le acercaron y les dijeron que estaba dormida. Les dijo que estaba dormida. Después descubrieron que en realidad la llevaba muerta. Javier le respondió a todos los curiosos lo mismo, que no se preocuparan, que su madre simplemente se encontraba dormida. Nadie quiso seguir indagando, no había nada sospechoso en una abuelita cansada. Sin embargo, el sujeto tenía un plan en mente. Minutos después, otros transeúntes que circulaban por el callejón Palma, a la altura del Andador 2, se toparon con una imagen inquietante. La anciana que había estado acompañada de su hijo había sido abandonada en la silla de ruedas. Preocupados, se acercaron a la mujer e intentaron hablar con ella, pero para su desconcierto no respondía a los llamados. Inmediatamente solicitaron los servicios de emergencia, imaginando que la señora de la tercera edad se había descompensado, pero la verdad de los hechos era mucho peor. Pero la realidad es que este tipo llevaba el cadáver de su mamá. Una mujer de 89 años a la que él acababa de matar a golpes. Minutos después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que se toparon con la desgarradora noticia de que la mujer ya no estaba con vida. Cuando quitaron las cobijas notaron algo que les heló la sangre. La mujer de casi 90 años presentaba heridas en todo su cuerpo. Sin embargo, lo que en realidad buscaba aquel tipo era que nadie notara los golpes que tenía su madre en el rostro, que nadie notara que la mujer que llevaba ahí estaba muerta. La pobre abuela no se había descompensado, sino que había sido asesinada. Por ello, los uniformados acordonaron la zona e informaron del hecho al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales. Los vecinos estaban en shock. El sospechoso había estado paseando el cuerpo sin vida por el barrio como si nada y en sus narices. Las autoridades, por otra parte, no tuvieron que buscar mucho al presunto responsable, porque en ese momento llegó al mismo callejón. El sujeto fue señalado por los vecinos y dijo ser hijo de la mujer. Con un semblante imperturbable reveló que su madre padecía diabetes e hipertensión crónicas y que eso le había llevado a que perdiera la vida supuestamente.
Nadie le creyó. Las personas que se encontraban en el lugar señalaron al sujeto como el responsable de empujar la silla hasta dejarla en el lugar. Además, si la señora hubiese muerto por causas naturales, ¿por qué la había abandonado en vez de llamar a los de emergencia? Pues inmediatamente Javier Juárez fue detenido. Al revisarlo, encontraron 10 dosis de cristal, también conocida como metanfetamina, una sustancia psicoestimulante. Según las investigaciones, el sujeto transportó el cuerpo de su madre desde su domicilio hasta inmediaciones de la iglesia local con la intención de deshacerse de su crimen. Es la mañana del 14 de junio. Ahí va un hombre empujando una silla de ruedas. La persona que lleva sentada está tapada con una cobija rosa con morado. Testigos de la zona señalaron que el sujeto ya tenía antecedentes de haber golpeado a su madre en anteriores ocasiones. Además, consumía sustancias y se sospechaba que estaba bajo los efectos de ellas al momento de la detención. De hecho, una vecina llegó a decirle a la anciana poco tiempo antes de los hechos: Tienes que denunciarlo porque un día te va a matar. Esas vecinas conocían a la señora Juanita, sabían que el hijo era violento, drogadicto y les extrañó el supuesto paseo. Por eso fueron por él. Las primeras indagatorias apuntaban a que el crimen ocurrió el mismo sábado y la causa de la muerte, según las investigaciones preliminares, fue una brutal golpiza que el hijo le había propinado a su madre en el interior de su domicilio. El acto de sacar el cuerpo o el cadáver a la calle y simular que la víctima estaba viva es el elemento más perturbador del caso realmente, y es que este comportamiento sugiere un profundo desprendimiento de la realidad por parte del agresor o un intento desesperado y torpe a la vez de deshacerse del cuerpo, creando una coartada mientras lo trasladaba a otro lugar. Hasta el momento el caso se encuentra en proceso de investigación. Al parecer, el asesino utilizaba a su anciana madre para pedir limosnas en la calle. No solo la golpeaba y la maltrataba, sino que también la explotaba. Son imágenes de una de las tantas curaciones que le realizaron a doña Juanita, luego de las golpizas que recibió de Javier. Mientras era atendida por una paramédico, sus vecinas le insistían en que ella no podía vivir en esa situación. El caso, pues evidentemente ha generado una profunda conmoción por su inquietante y a la vez perverso intento de normalizar la situación ante la mirada de la comunidad de San José Ticomán, que ahora permanece en completo estado de shock, intentando comprender cómo un acto tan barbárico, tan atroz, pudo ocurrir en un vecindario, en su mismo vecindario, y a una anciana inofensiva. Su cara estaba muy mal, estaba llena de moretones, era como si lo hubiera desfigurado, y su cráneo estaba en pedacitos. ¿Cuál pudo haber sido el motivo para cometer semejante acto de barbarie? Es la pregunta del millón. Hasta el momento, pues no se sabe, pero nada parece ser suficiente justificativo para arremeter contra una abuelita incapaz de defenderse de un hombre que además era su propio hijo. Y al final, ella no lo denunció y al final, él la mató. Hoy por fortuna está infeliz y está en prisión. El siguiente caso perturbador ocurrió en junio del año 2020 en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza. Al igual que en el anterior caso, era un día como cualquier otro. Sin embargo, los vecinos del barrio comenzaron a preocuparse por su vecina Socorro, una ancianita de 76 años que acostumbraba a salir de su casa. Lo extraño era que la adulta mayor no había sido vista desde hacía varios días. Precisamente en esta etapa es cuando los adultos mayores necesitan mayor atención. Al pasar de los días decidieron acercarse a su domicilio y corroborar que estuviera bien, pero no obtuvieron respuesta y temiendo que se hubiera descompensado o estuviera malherida por una caída, algo común, digamos, en las personas mayores, contactaron a su hija Yolanda y le informaron sobre la misteriosa desaparición de la mujer. Por ello, la mujer de 50 años acudió de inmediato al hogar de su progenitora. Jamás imaginó lo que iba a encontrar, porque frente a sus ojos estaba el cuerpo de su madre tendido en su cama con los ojos vendados y en cada ojo una moneda con valor de 10 pesos. La escena era irreal. Parecía sacada de una película de terror o de un extraño ritual de artes oscuras. Y lo más inquietante era que la pobre abuela tenía clavado un cuchillo en su pecho que le había arrebatado la vida. Inmediatamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer los detalles de este lamentable suceso, mientras que el cuerpo de doña Socorro fue llevado al servicio médico forense para hacerle las indagatorias correspondientes. Su hija y todas las personas de la comunidad no podían siquiera imaginar quién le había hecho semejante acto a la anciana. Parecía un crimen perpetrado por una especie
de secta, pero el responsable estaba mucho más cerca de lo que pensaban. Y es que mientras Yolanda se disponía a realizar los trámites para denunciar el homicidio de su madre, recibió una llamada de su hijo Sergio de 24 años. La mujer estaba a punto de contarle la triste noticia de que su abuela había perdido la vida, pero no llegó a decirle nada cuando el joven confesó que él había sido el responsable. La mujer estaba en shock, pero llegó a preguntarle por qué había asesinado a su indefensa abuela. Sergio alegó sin ningún remordimiento que su abuelita le había exigido que se pusiera a trabajar, ya que a pesar de vivir con ella, ni estudiaba ni trabajaba, huevón. Básicamente el joven le había quitado la vida a su abuela por exigirle que trabajara y que no fuera una sanguijuela, un huevón. Según el testimonio de los vecinos, la víctima recibía maltrato por parte de su nieto. Su patrón de violencia era evidente y de manera constante, porque al parecer la misma anciana se quejaba de esto con sus conocidos. Además, lo acusaron de consumir sustancias y que posiblemente pudo estar bajo los efectos de estas al momento de cometer el crimen, situación similar al caso que ya te platiqué al primero. Pero luego de su confesión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Sergio N. como el presunto feminicida de su abuela. Mientras la Fiscalía General de la Ciudad de México será la encargada de presentar las pruebas correspondientes para determinar la situación legal de este sujeto y si se le puede dictar una sentencia. Hasta el momento no hay información de si el juicio inició o ya hay una sentencia, pero lo más probable es que a este sujeto le caiga todo el peso de la ley por haberle quitado la vida a una anciana vulnerable. Y es así como nos damos cuenta que los nietos que asesinan a sus abuelos parecen ser un patrón repetitivo en este país. Lamentablemente el tercer caso es también uno de ellos. El 7 de octubre del año 2024, cerca de las 9 de la noche, de las 21 horas, un adolescente se encontraba en compañía de sus abuelos Marcelino y Leobarda al interior de su domicilio, ubicado en la localidad de Zapiguri, en el municipio de Tepehuanes. Estaban pasando un momento ameno en familia, pero pronto todo se iría por la borda, porque el anciano pensó que ese sería el momento adecuado para regañar a su nieto, puesto que había descubierto que le había hurtado algunos objetos. El joven no dijo nada y aceptó la reprimenda. Luego se retiró a su habitación sin decir nada. Posteriormente, cuando sus abuelos se habían ido a dormir, quizás pensando que su nieto cambiaría, el adolescente ingresó al cuarto portando un arma de fuego, dispuesto a vengarse de los ancianos. Nada pudieron hacer cuando el joven accionó su arma contra ellos, causándole varias lesiones graves. Las detonaciones del arma asustaron a los vecinos, que inmediatamente llamaron a las autoridades. Cuando llegaron al lugar se encontraron con dos ancianos luchando entre la vida y la muerte. Inmediatamente fueron trasladados para su atención médica a bordo de una camioneta. Lamentablemente, Marcelino Cano Cervantes, de 62 años, perdió la vida durante el trayecto, mientras que Leobarda Cano Mijares, de 58 años de edad, sumamente joven ambos, logró ser estabilizada por suerte. Rápidamente las sospechas se posaron en Alexander, el nieto al que todos conocían por tener problemas de conducta. Sin embargo, logró darse a la fuga de la escena luego de la agresión. Pero lo más inquietante era que el sospechoso estaba muy lejos de alcanzar la mayoría de edad. Tenía apenas 14 años, era un niño al momento de cometer semejante crimen de adulto. El maltrato es una práctica muy común entre los adultos mayores debido a que son vulnerables y son frágiles. En México hay 15 millones de adultos mayores, el 32.1%, es decir, casi un tercio, han vivido algún tipo de maltrato. Su fuga no duró mucho, el adolescente fue detenido y puesto a disposición de autoridad judicial, llevándose a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la que se determinó el internamiento preventivo para el joven en las instalaciones del Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para menores infractores bajo los cargos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Pero al tratarse de un menor de edad, lo más probable, como ya sabemos, es que su castigo sea mínimo. Pronto va a lograr salir en libertad y continuar con su vida como si nada. A lo mucho le darán 4 años cuando cumpla mayoría de edad. Sin embargo, hace tan solo 2 meses, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que permite que menores a partir de los 16 años sean juzgados como adultos por delitos graves como el sicariato y homicidios. Sin embargo, Alexander ni siquiera cumple con esa edad. Lamentablemente, su pobre abuelo ya no está en este mundo, le quitó la vida injustamente y tan solo por reprender a su nieto problemático.
Finalmente, estos casos han sacado a la luz la violencia más oculta y extrema, la que ocurre dentro del hogar y en contra de las personas más vulnerables, como los adultos mayores. Tristemente, este tipo de maltratos son un recordatorio de una realidad de abuso intrafamiliar que a menudo permanece en silencio hasta que explota de la peor manera. Creo que estamos un poco abandonados. En muchos aspectos, los jóvenes son irrespetuosos con los mayores. Duele saber que en México hay miles de abuelos sometidos por sus familiares, viviendo situaciones de maltrato y en su mayoría por cosas ínfimas, sin una pizca de esperanza de salir de esa situación más que por la salida de la muerte. Pero al final, ¿ustedes qué opinan de estos casos? ¿Cuál creen que es el castigo que merecen? ¿El menor de edad también debería ser castigado con todo el peso de la ley? Pues yo digo que sí, tú me lo dejas en los comentarios.